Damos las gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio que nos da de estar el día del Señor, el pueblo de Dios, reunidos juntos. Como ya mencioné, es un gusto estar de vuelta en el hogar. Los extrañé, hermanos. Traigo cordiales saludos también de la Iglesia Bautista Monte Oreb. Y ruego, hermanos, que nos mantengamos mutuamente en oración. Entiendo y vi que estuvimos en buenas manos la semana pasada y que el propósito de la palabra de Dios se cumplió. Sigamos orando, hermanos, porque el Señor nos continúe proveyendo para su obra. Como pudieron ver en la lectura, vamos a continuar la serie en el libro de Éxodo, serie que hemos titulado Un grandioso libertador. Y rogamos, como siempre, mis amados hermanos, que el Señor nos conceda ojos para ver, oídos para escuchar, y sobre todo que los labios falibles de su siervo no sean impedimento alguno para su palabra infalible en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, le pedí al hermano Adiel, con la ayuda de los ujieres, que hiciera accesible para los miembros de la iglesia una ilustración de lo que hemos visto hasta aquí. Van a ver en una de las páginas el mobiliario del tabernáculo. En la otra van a ver precisamente cómo se debía ver y lo que nos falta por avanzar. Y la idea, hermanos, es que lo que puede parecer tan difícil de leer, la visualización nos ayude a entender un poquito mejor. Si no tiene ilustración, acérquese a alguno de los ujieres para que pueda observarla. Nos encontramos, mis amados hermanos, en la porción de nuestro peregrinaje que nos va a ilustrar o nos va a enseñar la finalidad de la salvación o el propósito de la salvación, el cual es la comunión con Dios. La finalidad de libertar a los israelitas de la opresión de la esclavitud egipcia era la comunión con Dios, la comunión con Él. Todo esto, mis amados hermanos, en cumplimiento a la promesa hecha tanto a Adán como a Abraham. El pacto eterno hecho, cuyo propósito era el de él ser el Dios de este pueblo y que por ende ellos fueran su pueblo. Esto lo vimos desde Génesis capítulo 17. Ahora, mis amados hermanos, el símbolo de aquella comunión, el símbolo de aquella relación estrecha para el pueblo de Israel era el tabernáculo. De igual manera, mis amados hermanos, usted y yo fuimos libertados de la esclavitud del pecado con el fin de tener comunión con Dios. El propósito de nuestra existencia es la comunión con Dios. Y si usted vive sin comunión con Dios, permítame decirle, usted no está viviendo la vida como fue diseñada para ser vivida. Fuimos recordados ayer en el estudio, los varones, de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso nos distingue del resto de la creación y nos muestra nuestra vocación de que fuimos creados para tener relación con Dios. Ninguna otra criatura se puede relacionar con Dios como usted fue creado para relacionarse con Dios. Por eso ya hemos mencionado
El Catecismo Menor de Westminster enseña que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el propósito de la existencia. Y vamos a ver entonces, mientras avanzamos, lo que nuestra tesis ha planteado. Dios redimió a su pueblo para morar en comunión íntima con Él para siempre. Y noten, hermanos, el pueblo de Dios iba a morar en tiendas, tabernáculos, en su peregrinaje a la tierra prometida, y Dios, en condescendencia y en empatía con su pueblo, los iba a acompañar en ese peregrinaje en su tienda particular. La tienda a la que nos referimos, mis amados hermanos, es el tabernáculo. El título de nuestro mensaje esta mañana es sencillo, mis amados hermanos: el tabernáculo. La tienda que ven en la ilustración. Ahora, hermanos, sé que la lectura fue difícil. Doy gracias a Dios de que leímos de pie, porque siento que algunos no hubiéramos dormido si hubiéramos leído sentados. Este pasaje es difícil precisamente por el tema. Probablemente alguien que esté en costura o en arquitectura, de repente el tema le parezca llamativo, pero para el resto de los mortales esto pareciera un tema sin valor. Siendo honesto, mis amados hermanos, pero el punto a observar aquí es que Dios quiere revelar su gloria en medio de su pueblo, y la manera en la que lo iba a hacer era a través de esa tienda que usted ve en su ilustración. Y quisiera, hermanos, que aprovechando el tiempo viéramos 4 cosas en total hoy. La primera, en la construcción, las cortinas y las cubiertas. En segundo lugar, a partir del versículo 15, el caparazón y la estructura. Tercer lugar, el velo y la puerta del tabernáculo. Y finalmente, lo que consideramos lo importante son las enseñanzas que debemos observar de todas estas cosas. ¿Ok? Sin más preámbulo, hermanos, quisiera que observáramos primero las cortinas y cubiertas. Hemos visto hasta aquí que las instrucciones que Moisés recibió en el monte iban en un orden curioso. Gracias, varón. Iban de adentro hacia afuera. Comenzamos con el mobiliario que iría dentro de la tienda. Ya tienen algunas de esas ilustraciones allí. Todavía nos falta un mueble más, pero ese lo veremos cuando lleguemos allí, conforme al relato de las Sagradas Escrituras, que es el altar de incienso. ¿Ok? No obstante, el capítulo 26 cubre la tienda misma donde irían esos elementos. Lo que vamos a ver allí es la tienda misma. Ahora, lo primero que se nos habla es de las cortinas interiores. Y por favor, hermano, haga un esfuerzo para seguirme. ¿Ok? Las cortinas interiores. Note lo que dice el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 6. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud será... Uy, se me fue aquí la... La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás las salas de azul
en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. ¿Ok? De adentro hacia afuera, esta es la primera capa del tabernáculo. Es lo que se tendría que formar sobre la armazón, que es lo que vamos a ver a partir del versículo 15. Tanto el techo y las paredes laterales del tabernáculo estarían compuestas por estas cortinas. Esto es lo que iban a ver los sacerdotes desde adentro. Note los materiales, serían cortinas hechas de lino fino torcido. Ese sería el material para el interior del tabernáculo, del cual estarían hechos también el velo y la entrada principal. Ese tipo de material, el lino, era originario de Egipto. Es de una planta que se llama el lino, y la manera en la que está constituida la planta permite hacerla hebras de hilo, puede ser peinarla, usted puede tejerla, usted puede hacer toda clase de cosas con el lino. Es un material finísimo, y en este caso particular había un proceso para hacerlo más fino. ¿Ok? Iba a estar adornado de hilo azul, púrpura y escarlata. Y ya les mencioné al inicio, hermano, lo difícil que era teñir en esos días. ¿Ok? Eso era algo caro y costoso. Se nos dice también que tenía que llevar bordado o tejido, una de las dos, querubines. Ya sabemos lo que representan los querubines. Anuncian el trono de Dios, representan la majestad de Dios. Ahora, es importante que noten también la longitud. En términos del sistema métrico, 12.6 metros de largo, 1.8 metros de ancho. Y las 10 cortinas se debían coser de una manera que iban a ser 2 juegos de 5 cortinas grandotas, que iban a estar unidas con lazos, bastantes lazos y 50 broches de oro puro. ¿Ok? Si usted siguió la lectura, se va a dar cuenta que era una tela costosísima y la mano de obra también era costosísima, que es a lo que se refiere el texto cuando nos dice que debía ser hecho de obra primorosa. Eso es referencia a la mano de obra. ¿Ok? Será la cubierta inicial. La segunda, o las cubiertas de las cortinas, las vemos en el versículo 7. Y hay que notar aquí que esta capa, mis amados hermanos, era de piel. En primera instancia, piel de cabra. El versículo 7 de nuestro texto nos dice que eran, en lugar de 10, 11 cortinas de piel de cabra. Se nos dice también que estas cortinas eran un poco más largas, 13.5 metros en lugar de 12.6, como nos dice el versículo 8 de nuestro texto. Y si pone atención, estas cubiertas de piel iban a cubrir totalmente las cortinas de lino, por los lados y por detrás, como enseña el versículo 12 y el versículo 13. Estas también debían coserse juntas. En este caso el juego iba a ser de 6 y de 5, como dice el versículo 9, y la diferencia es que los broches en esta ocasión serían de bronce. ¿Ok? Una vez puesta la segunda cubierta, ya era imposible ver
hacia adentro. Sin embargo, había dos capas más. La primera era de cuero de vaca o cuero de carnero y tenía que estar teñido de rojo, nos dice el texto bíblico. Y la segunda capa era de cuero también, y ya usted tiene que coger de qué animal, porque aquí nos dice que era cuero de tejón, pero la palabra que se menciona ahí es de difícil traducción, y podía ser un tejón, o podía ser de delfín, podía ser de león marino, podía ser inclusive de una foca. Yo me inclino, personalmente, pues no creo que podamos ser contundentes, es que era una vaca marina o algo así, por sus propiedades impermeabilizantes. ¿Ok? Esto era todo lo que era referente a tela. Ahora, hermano, voy a tomar parte de lo que dijo el hermano Carlos la semana pasada. Algunas personas ven todo lo que yo leí aquí y tratan de buscar simbolismo en todos los elementos que vemos aquí. Y considero, hermano, que debemos dejar que el Nuevo Testamento sea el que nos dé los símbolos donde nos debemos quedar. ¿Ok? Porque ya el tabernáculo en sí nos da el símbolo más grande, al cual debemos entonces poner atención. ¿Sí? Ahora, hermanos, no todo lo que está aquí tiene un significado espiritual profundo. Es lo que quiero ratificar a continuación. Todo esto que usted ve aquí, tela recortada como Dios le dijo a Moisés. Ahora, para darle forma, tendríamos que ver entonces la estructura. La estructura es la que usted ve a partir del versículo 15. ¿Ok? ¿Y qué hay que notar aquí? Prácticamente, el hermano Ricardo nos lo leyó. La estructura tendría que estar hecha de madera de acacia, cortado de una forma particular, a lo que se refiere con derecha. ¿Ok? Tenía que estar verticalmente rectas las tablas cuando se pusieran de pie y debían formar todas un marco. Probablemente usted ha visto cómo se hace en la tienda de campaña hoy, ¿verdad? Hay puntos donde se hace como una bisagra, donde se encuentran las dos líneas y sostienen el techo. Era algo similar. Probablemente usted ha visto en los tiempos, bueno, que todavía se da, cuando venía el circo a la ciudad. El circo es un buen ejemplo de lo que era el tabernáculo. Usted ve que arman una cuestión ahí con una tolda y un poco de... hay una carpa enorme ahí y de repente cuando se van ya no hay nada. Más o menos esa es la idea. La madera de acacia tenía 4.5 metros de largo, 68 centímetros más o menos de ancho, como nos dice el versículo 16. Iban a ser puestas en pedestales de plata, como nos dice el versículo 19. Y todas debían estar cubiertas en oro. ¿Ok? Sobre ese marco irían las cortinas y las cubiertas y serían clavadas al suelo, como usted lo ve más o menos en la ilustración. ¿Ok? Ese era el diseño para la tienda. ¿Ok? Seguidamente, Dios lleva a Moisés a volver a enfocarse en el interior. Y aquí donde quiero que vean el velo y la puerta del tabernáculo, los cuales son muy importantes para la aplicación, hermanos. Espero que no haya perdido a nadie aún. Eso lo vemos a partir del versículo 31 al versículo 37. ¿Qué se nos muestra aquí, mis amados hermanos? Lo primero, según el versículo 31, se debía elaborar un velo con el mismo material de las primeras cortinas. El mismo material. Lo segundo que observamos es que ese velo y esa cortina se iba a colgar
del armazón del tabernáculo en el espacio que estaba diseñado precisamente para colgar tanto el velo como la cortina. El versículo 33 nos da el propósito del velo, que era primordialmente el de dividir las habitaciones dentro del tabernáculo. ¿Ok? El lugar santísimo iba tras el velo, haciéndolo una habitación cuadrada, perfectamente cuadrada, donde sabemos que iba, ¿qué cosa, hermanos? El arca del pacto. Versículo 34 nos lo ratifica. Del otro lado del velo estaba lo que conocemos como el lugar santo. Y esta habitación era una habitación rectangular. ¿Ok? Rectangular, un poco más alargada, la cual ubicarían lo que hemos visto hasta aquí: la mesa de la proposición, el candelabro que nos habló el hermano Carlos y el altar de incienso que veremos más adelante en nuestro viaje. ¿Ok? Estos muebles irían en el lugar santo. Más o menos en la ilustración que ven ahí, ven cómo se ubicarían cada una, porque había que ponerlos en el lugar que Dios dijo que había que ponerlos. Ustedes van a ver que decía en el norte aquí, en el sur allá. Así es como había que acomodar los muebles en el tabernáculo. ¿Por qué? ¿Era la morada de Moisés? No. ¿Era la morada de Aarón? No. Era la morada del Señor. Y usted acomoda los muebles en su casa como a usted le da la gana, ¿cierto? Si yo fuera a su casa y le digo, hey, ¿por qué tú tienes la televisión ahí? Muévela de ahí, usted me va a mirar raro, ¿cierto? Entonces el punto aquí es, había que seguir las instrucciones del Señor. Muy bien, no se me ha ido nadie. Luego se nos describe la entrada. La entrada es el mismo material de las primeras cortinas. Lo vemos en el versículo 36. Y esa era la única entrada al lugar santo. Y debía ser hecha por obra de quien hace recamareo, como dice más o menos su texto bíblico. Para una palabra más moderna, alguien que borda en 3D, en relieve, en realce. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar que las personas que tenían que hacer esto, hermano, tenían que ser profesionales en todo el sentido de la palabra. Y esta también iba a ir colgada en el armazón del tabernáculo. ¿Bien? Cualquier cosa, hermano, siguen su hoja, su guía, su ilustración. Este era el diseño de la tienda que Dios da a Moisés. Sepan, hermanos, no se nos dan todos los detalles de cómo se armaron, cómo hicieron las conexiones un lado y el otro. Hay páginas y chorros de tinta dedicados a ver cómo fue que los israelitas armaron el tabernáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted pudiera invertir el mismo tiempo si así lo desea. No obstante, el hecho de que no se nos dijera es para que usted y yo entendiéramos que ese era para Moisés y la gente de obra primorosa. ¿Ok? Ellos eran los que tenían que traer ese diseño a la realidad. Lo más que puede hacer para usted y para mí es esta ilustración, darnos una referencia de cómo era el santuario. Más adelante dejaría de ser un santuario portátil para ser un santuario fijo, el famoso templo. Y seguiría el mismo patrón que ustedes ven allí. El mismo patrón porque hace muestra al mismo punto que se está tratando de enseñar. La presencia de Dios, el trono de Dios en el cielo. ¿Ok? Ahora, usted puede preguntar, pastor, ¿y usted para qué leyó todo eso? Primero, permítame decirle, ¿para qué no? Yo no estoy diciendo ahora que después que terminemos la lectura del tabernáculo, tumbemos el templo
y lo hagamos igual que lo que ustedes tienen ahí en su hoja. No estoy diciendo eso. ¿Ok? Ese no es el propósito. La ilustración, mis amados hermanos, nos va a permitir entender cuál es el rol que juega esa tienda de campaña que ven ahí. Pequeña, pero majestuosa. Y es lo que quisiera que nos enfocáramos en los minutos que nos quedan. ¿Sí? Yo quisiera que se enfocaran en qué es lo que nos enseña esa tienda de campaña. Y lo vamos a hacer en el mismo patrón que lo hemos hecho todo. Primero tenemos que ver qué fue lo que representó para el pueblo de Dios. ¿Ok? Antes de ir al siglo XXI, tenemos que ir a mucho antes del siglo I, muchísimo antes. ¿Ok? ¿Qué representó para el pueblo de Dios? Ahora, hermano, esa tienda que ustedes ven allí, esa tienda de campaña, en primer lugar, representa un pedazo del cielo aquí en la tierra. Es lo primero que se nos muestra allí. Esa estructura, como les dije, era relativamente pequeña, no era muy grande. Yo creo que nuestro templo era como 2 o 3 veces el tamaño y el terreno probablemente estaba por ahí. ¿Ok? Pero tenía un significado profundo, porque esta estructura chiquita representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Mire, por ejemplo, lo leímos en el capítulo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré, ¿dónde? En medio de ellos. La palabra tabernáculo significa literalmente morada, lugar de habitación. Y mis amados hermanos, la presencia de Dios se vería manifiesta en ese lugar de manera tangible y visible. Cuando se dedica al tabernáculo, vamos a ver que hay de día una columna de nube y de fuego en la noche. Esa columna era símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Un pedacito del cielo en la tierra. ¿Ok? Y yo creo, hermanos, que esa era probablemente la imagen que tendrían los sacerdotes al entrar al lugar santo. Recuerda la descripción que nos hizo el hermano Carlos la semana pasada. Ese lugar no estaba muy iluminado y la luz de ese lugar era el portento de candelabro que se nos describió la semana pasada. Y usted puede imaginarse, hermanos, la luz de las velas con aceite de olivo alumbrando el oro de la mesa, el oro del altar y sobre todo iluminando los querubines que estaban tejidos y bordados en las telas. Sin duda alguna, los sacerdotes al entrar debían sentirse en presencia de Dios en el cielo. La descripción en el libro de Ezequiel, por ejemplo, nos permite ver ese ambiente. ¿Ok? Y recuerden, hermanos, que el propósito del tabernáculo era anunciar algo o una realidad celestial. Vaya conmigo de nuevo a Hebreos capítulo 8, versículo 5. Refiriendo a los instrumentos y todo lo que había en el tabernáculo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de cosas de dónde, hermanos, celestiales, dice Hebreos 8:5. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Exactamente las palabras que vemos en el versículo 30 de nuestro texto. De nuevo, hermanos, lo primero que debemos notar aquí es que el tabernáculo era Dios morando en medio de su pueblo. Un momento en el que el cielo
estuvo en la tierra. Es lo que vemos allí de manera inicial. Ahí se cumplió, como dijimos hace un par de semanas, lo que enseña Mateo, en que literalmente se dio también Dios con nosotros, Emmanuel, con todo lo que eso implica. Lo segundo que se nos muestra por esta tienda de campaña, mis amados hermanos, va en la misma línea, habla de el reino universal de Dios. Esta mañana estuvimos estudiando acerca de quién es el rey soberano sobre algunas cosas, sobre el pueblo de Israel, sobre todas las cosas, mis amados hermanos. Un trono habla de autoridad. Los que se sientan en el trono son los reyes, a menos que los manzanillos, cuando el rey no esté, traten de sentarse para tratar de aparentar lo que se sentiría. Pero el trono es para la realeza. Y mis amados hermanos, los israelitas eran los embajadores y súbditos del rey en la tierra. Y esto es importante que lo recordemos, hermanos, porque ya lo hemos estudiado. El tabernáculo no estaba diseñado para que Dios se sentara como si Él pudiera caber ahí sentado. Dios es espíritu y Él no puede ser contenido en una tienda de campaña. Pero esa tienda de campaña, hermano, anuncia el gobierno universal del Señor, no solo en el cielo, sino también en la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Los autores del Antiguo Testamento lo entendieron así. Por ejemplo, Isaías, acompáñeme ahí, capítulo 66, versículo 1. Miren las palabras del Señor. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, dice el Señor. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? No hay lugar de la tierra que contenga al Señor. El punto es que su dominio es universal. Lo leímos esta mañana, Salmo 104. Salmo 104, vayamos al versículo 2. Y vamos a ver algunas palabras que nos llamarán la atención hacia el tabernáculo. El que se cubre de luz como de vestidura, dice el versículo 2. Y dice que extiende los cielos como una cortina. ¿Qué era lo que hacía el tabernáculo, hermanos? ¿O de qué color eran las cortinas? De lino. Las primeras, azul, púrpura y escarlata o rojo. Pero el punto es de que algunos consideran que este color nos habla del gobierno universal del Señor. Lo vemos en el color. Él extiende los cielos como una cortina, así como el tabernáculo está lleno de cortinas. Ahí mismo, Isaías 40. Para que lo veamos con mayor claridad aún. Isaías capítulo 40, versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Miren la descripción majestuosa que hace el autor. Cuyos moradores son como langostas. Y cuando decimos como langostas, aquí nos estamos refiriendo como insectos. ¿Ok? La distancia trascendental entre Dios y la criatura. Y note lo que sigue diciendo el versículo 22. Él extiende los cielos como una cortina. Los despliega como qué cosa, hermanos? Como un tabernáculo. Como una tienda para morar. El tabernáculo de reunión, mis amados hermanos, era una representación del gobierno universal del Señor, del reino completo del Señor. Miren cómo lo pone el hermano Philip Ryken. Voy a leerlo. El tabernáculo era un microcosmo del universo. Adentro estaba el cielo y afuera estaba la tierra.
con Dios en el centro de todo. El corazón del tabernáculo era el lugar santísimo donde Dios reina en gloria. El tabernáculo, a su vez, era el corazón de Israel con todas las 12 tribus alrededor. Israel era el corazón del mundo como la pieza central en el plan de Dios para la salvación de las naciones. Sigue diciendo el hermano más adelante, el tabernáculo era el lugar más importante en el mundo. El tabernáculo se diseñó como el cielo para mostrar que el Señor gobierna sobre ambos, el cielo y la tierra. Tabernáculo es un símbolo del reino soberano de Dios en todas las áreas de la vida. Lo tercero que revela el tabernáculo, mis amados hermanos, es una paradoja interesante, y esa paradoja nos muestra la santidad de Dios. Nótelo, hermano. Iban a construir una tienda de campaña que sería el santuario donde Dios iba a morar en medio de su pueblo. La presencia de Dios estaba en medio de ellos. El tabernáculo era el punto de encuentro entre Dios y los hombres en comunión. El Señor se encontraba con ellos en el lugar del lugar santísimo, y había comunión con Dios en el lugar santo. Ahora, hermanos, ¿cuál es la paradoja? Aun cuando ese era un lugar de encuentro con Dios, ahí no había acceso para todos a Dios. Al mismo tiempo, el acceso a Dios estaba restringido. La presencia de Dios estaba velada, literalmente, por el velo. Ese era el punto del velo. Solamente los sacerdotes podían entrar, y no podían entrar cuando les daba la gana. Solamente podían entrar a hacer trabajo sacerdotal. Fuera de eso, no había nada que estar haciendo allá adentro. ¿Ok? Nota, hermanos, en la construcción no había puerta trasera, no había ventana, una sola entrada, y estaba velada. ¿Qué es lo que nos está diciendo el diseño de este tabernáculo? Lo primero que nos dice, hermanos, es lo infinitamente santo que es Dios, y al mismo tiempo lo infinitamente no santo que somos nosotros. El velo es un recordatorio de aquello que separa a Dios del hombre, que es el pecado. Dios es santo, lo cantamos esta mañana, 3 veces santo. Y el tabernáculo es un recordatorio de que a Dios debíamos, o se debía acercar el pueblo en la más absoluta reverencia y cuidado. ¿Ok? No todo el mundo podía entrar. De hecho, lo más que hubieran podido ver los ciudadanos de a pie era de repente las telas cuando se estaba moviendo el tabernáculo de un lado a otro. Pero una vez armado, hermano, usted no tenía visibilidad para allá adentro. El acceso estaba restringido. Pero ¿cuál es el otro punto de la paradoja, hermanos? Que aun cuando el acceso estaba restringido, había una entrada. Y el propósito de la entrada era precisamente que se entrara a tener comunión con Dios. Y es lo que me lleva a que observemos ahora lo que nos dice el tabernáculo de Cristo. Usted y yo tenemos que recordar, hermanos, creo que ya lo hemos mencionado, que Dios no deja de ser santo para tener comunión con usted y conmigo. Eso que a veces decimos, tú eres tan especial que Dios ha querido prácticamente parquear contigo porque tú eres la última Coca-Cola del desierto, no está alineado con el mensaje de las Escrituras.
lo que vemos en las Escrituras es un mensaje de condescendencia. El Dios que es santo hace los arreglos pertinentes para tener comunión con aquellos que han sido redimidos. Esa es la premisa. ¿Qué nos dice entonces el tabernáculo o la tienda de Cristo? Usted y yo vamos a ver más adelante lo que se da en el atrio, que es el espacio que es previo a la tienda. Más adelante vamos a ver la consagración de los sacerdotes. Lo que quiero que noten, hermanos, es que el diseño del tabernáculo era para comunión con Dios. Y solamente hay una manera, como hay una entrada, para tener comunión con Dios. La pregunta es latente y la encontramos en el Salmo 15, versículo 1. Y me gustaría que la leyeran conmigo, hermanos. Salmo 15, versículo 1 es un salmo interesante que nos va a ayudar a entender la llave del velo, de la cortina inicial del tabernáculo. Salmo 15:1 nos dice: Jehová, dice el rey David, ¿quién habitará? ¿A dónde, hermanos? En tu tabernáculo. ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta la encontramos a partir del versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio usura, ni contra inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahí está, ahí se ve clarito. Ese es quien puede entrar y habitar en el tabernáculo. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? En algunas otras congregaciones probablemente se dirán cosas como esta en este momento. Levante la mano el que anda en integridad y hace justicia. No tiene que hacer ejercicio aquí, hermano, por favor. Levante la mano el que nunca ha dicho mentira y el que nunca ha hecho cohecho. Y ahí muchos van a decir amén y van a levantar la mano. El problema con el tabernáculo, hermano, es que la realidad enseña que eso no es tan fácil como parece. ¿Ok? Los hombres santos de la época eran los sacerdotes, quienes eran consagrados específicamente para entrar en ese lugar, y había que entrar amarrado con una soga al lugar santísimo luego de haber hecho un sacrificio de un cordero. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos que pensar antes de levantar la mano en circunstancias allí, porque el punto de la lección aquí es de que sí hay una entrada al tabernáculo, sí hay entrada y acceso al lugar santo y al lugar santísimo, pero es a través del sacrificio de un cordero perfecto y sin mancha. Recordándonos, hermano, que no hay otra manera de tener comunión con Cristo, con Dios, perdón, sino es a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hay una razón por la que se nos dice que hay un solo camino, y es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Note, hermano, nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Ok? Usted no podía entrar por atrás, usted no podía levantar la parte de atrás del tabernáculo, no podía entrar por los lados, solamente se podía entrar por la puerta. Solamente se podía pasar a través del velo. Y hoy día, hermano, hay tantas personas tratando de tener comunión con Dios de tantas maneras diferentes, haciendo tantos rituales diferentes y no pasa por la puerta. Solamente Cristo es el camino.
Acompáñenme a Mateo capítulo 27, versículo 50, para que veamos cuándo se dio acceso. Mateo 27, 50 dice, esto es en la cruz del Calvario: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51, aquí donde quiero que hagamos énfasis. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahí donde quiero hacer énfasis, mis amados hermanos. El velo que vimos descrito, el que ve su ilustración, se rasga de arriba abajo. Y hermanos, recuerden que esto no era una tela de cortina como la que usted pone en su casa, ni con la tela que usted pone en su casa, sino que era una tela larga, grande. Algunos dicen que era hasta pesada, hermano. Usted se puede haber imaginado cómo se sintieron los sacerdotes ese día en el templo cuando de repente nada más escuchan. Así creo yo que sonó. Y cuando se asoma el sacerdote, ve el arca. ¡Ey! El arca está abierta. El acceso a la mesa de la proposición está abierto para que lo vean desde afuera. Eso fue lo que sucedió en el momento que la muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Cristo nos da acceso al Padre. Fuera de Él no hay acceso al Padre. No hay comunión con Dios. No hay otro intermediario. Los amigos en Roma hay que evangelizarlo por eso mismo, porque ellos andan alegando que usted puede llegar a la presencia de Dios por un pocotón de gente. Todo el mundo menos la puerta. Algunos pensarán, bueno, Señor, mi mamá estaba en la iglesia, así que como mi mamá estaba en la iglesia, yo tengo que tener comunión contigo también. La respuesta es que no. Todos tenemos que pasar por el único camino. Solamente Cristo da acceso. No solamente eso, hermanos. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 14. Y vamos a darnos cuenta también, hermanos, de que Él no solamente nos revela aquello que había sido velado, sino que Él mismo es el verdadero tabernáculo a través del cual podemos ver la gloria de Dios en toda su magnificencia. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Sabe qué palabra puede poner usted ahí? Y tabernaculó entre nosotros. Y note lo que dice ahí. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso cuando Felipe le pregunta al Señor, Señor, muéstranos al Padre, el Señor le dice a Felipe, Felipe, ¿hace cuánto tiempo tú estás aquí? Me estás preguntando, muéstranos al Padre. ¿Cómo es que no has visto al Padre todavía? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso el propósito de la iglesia, mis amados hermanos, la verdad que guarda la iglesia, la cual es columna y baluarte, es el secreto de la piedad. Dios se hizo carne, como dice Primera de Pedro. Por eso el apóstol Pablo dice, me propuse no saber nada entre vosotros. Y el apóstol Pablo sabía bastante, hermanos, pero se propuso no saber nada, solamente Cristo y este crucificado. Mi amado hermano, es ese su único interés, es ese su mayor interés. Es en Cristo, mis amados hermanos, que ahora hay acceso irrestricto al lugar santísimo, no una vez al año, sino cada vez que usted así lo desea. Tiene acceso directo al trono de la gracia. Finalmente, hermanos, quisiera que meditáramos en lo que esa tienda de campaña nos dice a nosotros en el siglo XXI, al cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué es lo primero que nos debe venir a la mente, hermanos?
usted y yo en el Espíritu somos también morada de Dios. Somos templo de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Esto es el apóstol Pablo explicando en la carta circular a los Efesios el resultado del evangelio. Note lo que dice el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y note, hermano, que hubo un momento en que todos éramos extranjeros y advenedizos. ¿Qué somos ahora por la gracia de Dios y el evangelio del Señor Jesucristo? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y hermano, cuando usted piensa en familia, piensa en comunión. Versículo 20, note, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, esta es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo, morada santa en el Señor, en quien vosotros sois también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos, somos también templo de Dios, con lo que eso implica. Y eso automáticamente se desprende que hay un llamado a la santidad porque somos templo de Dios. La iglesia no se compromete con el mundo. La iglesia no se casa con las ideologías del mundo porque somos templo de Dios. La iglesia no compromete la verdad porque es columna y baluarte de dicha verdad. La iglesia tiene que mantenerse en santidad, en la premisa, separado del mundo, separado del pecado del mundo, pero siendo también luz para el mundo, reflejando la luz que hay en nuestro interior, como aprendimos la semana pasada. La segunda lección que vemos para nosotros hoy también, mis amados hermanos, es que Dios mora en medio nuestro. ¿Cuál es la premisa aquí, hermanos? Así como Dios acompañó al pueblo de Israel en su peregrinaje a la tierra prometida, Él iba junto con ellos día con día, paso a paso, momento a momento. El Señor nos acompaña a ustedes y a mí en nuestro peregrinaje espiritual, día a día, circunstancia con circunstancia, momento a momento. No hay una circunstancia o momento en que Dios no esté con su pueblo. Esa es la premisa. Y esto es importante recordarlo, hermano, porque a veces se nos olvida. Porque estamos en el mundo y a veces pasan cosas y a veces las cosas no parecieran estar a nuestro favor. Y más cuando se nos dice que como somos cristianos, todo tiene que ir a nuestro favor. Y vemos que no es así en la vida real. ¿Estará Dios conmigo? ¿Dónde estás, Señor, que no te veo? David lo experimentó. Elías lo experimentó. Usted no me puede decir a mí que usted no lo ha experimentado. En algún momento dudamos, Señor, ¿estás conmigo verdaderamente? El tabernáculo es un recordatorio de que Dios prometió estar con ellos todo el viaje. Mateo 28, 19 nos recuerda a todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cumplamos nuestra vocación como pueblo de Dios, igual que el pueblo de Israel, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, lo importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es solamente repartir tratados, no es solamente hacer la campaña, es hacer discípulos. Pero note lo que dice al final, hermanos. Usted no está solo en la vocación. He aquí yo estoy con vosotros de vez en cuando, una vez al mes, una vez a la semana,
¿Me están entendiendo, hermano? Todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, note, Él nos prometió que sería fácil. Se nos dijo: en el mundo hallaréis aflicción. No fue fácil para el pueblo de Israel tampoco. Ellos también tuvieron que pasar el Niágara en bicicleta para llegar a la tierra prometida. Y cuando llegaron a la tierra, en el caso de ellos, también tuvieron que pasar el Niágara en bicicleta hasta que se diera el cumplimiento total de la promesa. El punto no era que iba a ser fácil, hermano. Y permítame hacerle el recalco de esto. Hemos sido afectados por el comodismo espiritual. ¿Y a qué me refiero con eso? Que estoy acuñando un término nuevo aquí. Nos hemos vuelto cómodos a tal punto de que no toleramos ni un poquito de adversidad. Porque se nos vendió un evangelio sin adversidad. Eso nunca fue lo prometido. Entrar por la puerta estrecha. En el mundo hallaréis aflicción. Dice el apóstol Pablo: todo aquel que quiera seguir a Cristo sufrirá persecución. Ese es el mensaje de la Escritura. Pero ¿saben qué? El punto es quién va con nosotros en el camino. Y a veces, por andar viendo las circunstancias, hermanos, andar viendo el bosque, nos perdemos quién va con nosotros todo el camino. Y el privilegio de saber que Dios lo lleva de la mano en toda circunstancia en la que usted atraviesa, hermano. Dios con nosotros, hermano, es la esperanza de gloria. Esa era la promesa, hermano. Emmanuel, Dios con nosotros. La promesa no era plata. No sé cuál es la palabra hebrea. La promesa no era carro. La promesa era Dios con nosotros. ¿Está Dios con usted? La pregunta que debemos hacernos hoy. ¿Ha tenido acceso a la presencia del Señor a través de la sangre del Cordero? Lo tercero, ya me callo. El tabernáculo también era figura de aquello que iba a venir, de la esperanza del creyente. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, donde fluía leche y miel, no comenzaron a tomar leche y a tomar miel. Tuvieron que luchar también hasta que el reino fue consolidado para los días de David, y entonces hizo su expansión en los días de Salomón. ¿Por qué? Porque esto es una figura o un cumplimiento parcial de lo que era por venir. La promesa no era solamente la ciudad santa en Jerusalén. La promesa era la ciudad eterna, una ciudad no hecha de manos, lo cual debe ser nuestra esperanza también, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, del 1 al 4. La pregunta que haríamos al leer es: ¿dónde está su esperanza y qué espera usted? Apocalipsis 21, 1 dice Juan: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Hay un momento que debemos entender, hermano, que el aquí y el ahora, como lo entendemos, se va a acabar. ¿Ok? Porque nosotros fuimos creados para la eternidad, no para el presente y ya. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, ¿lo ve ahí? La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El énfasis lo quiero hacer a partir del versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, ¿qué cosa? El tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Dónde escuchamos eso por primera vez? Génesis. ¿Dónde se comienza a cumplir? Éxodo. ¿Dónde se llega al cumplimiento parcial? Reyes, primera y segunda, Crónicas.
falta el cumplimiento final, donde entonces se cumple lo que dice el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y note, y ya no habrá muerte. David murió, Salomón murió, todos los reyes que siguieron después murieron. La gente que está ahí hoy está muerta en sus delitos y pecados. Se lo digo así mismo como lo estoy diciendo, hermanos, como nación. Pero ¿saben qué, hermanos? Estamos esperando la nueva Jerusalén, cielo nuevo, tierra nueva, donde ya no hay llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo no sé usted, hermano, pero si eso no es lo que usted espera, no sé qué espera de esta vida. ¿Ok? Porque mientras estemos aquí, no importa qué tan piadoso usted sea, habrá llanto, habrá muerte, habrá dolor. Pero eso debe ser nuestro recordatorio, hermano, de que esto no es nuestro hogar. El mundo no es nuestro hogar. Vivamos con una conciencia de lo eterno, porque el mundo pasa y sus deseos, pero solo Dios y su palabra y los que están en él permanecen para siempre. ¿Anhela usted la morada de Dios con su pueblo en la eternidad? Si aún Cristo no es tu esperanza, te exhorto a que corras a Él en arrepentimiento y fe. Y si ya has puesto tu fe en Él, te exhorto a que perseveres en Él hasta el final. Él estará contigo todos los días de tu vida, tal como lo prometió. Y recuerden, hermanos, Él no es hombre para mentir. Todas las promesas de Él son sí y son amén. Señor les bendiga ricamente, hermanos. Estemos orando. Amado Señor, te alabamos por tu palabra. Te alabamos por el cumplimiento de tu promesa. Dios, en medio de nosotros, la esperanza de gloria. Te alabamos, Señor, porque nos has hecho partícipes de las verdades y realidades celestiales. Nos has hecho conocer que nos has dado acceso a tu trono, comunión contigo, la cual no teníamos en anterioridad. Te pedimos, Señor, de manera especial, que nos recuerdes en nuestro corazón, nuestra vocación, de que tú eres Señor primeramente, de que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú eres el Rey, nosotros somos los súbditos primeramente. Recuérdanos, Señor, también que somos pueblo tuyo y nuestra vocación es proclamar tus verdades al mundo perdido, de que hay salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos a recordar que somos templo tuyo como congregación y que hemos de alumbrar en santidad, en rectitud y en justicia. Señor, sabemos que esto no es posible en nuestras fuerzas, pero te pedimos que nos capacites por el poder del Espíritu para vivir por ti y para ti. Igualmente te rogamos, Señor, que en virtud de lo que hemos visto, de la realidad gloriosa que hay en Cristo, pongas nuestra mente en lo eterno, pongas nuestra mente en Cristo, y tal como dice el himno, lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Permítenos ver a Cristo como lo que es y atesorar el deseo de la patria celestial. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. El pueblo de Dios dice amén.